¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Grillotina. Mario Gámez saludándolos a través de micrófonos y cámaras de dominio. Esta tarde, donde vamos a abordar un tema importantísimo. Es un tema que muchos le sacamos la vuelta. A los que no nos gustan mucho los números, pero que tienen que ver con nuestras finanzas, tienen que ver con nuestra salud financiera y nuestros impuestos. Este año, el aparato legislativo federal ha decretado, con la mayoría de Morena, cambios muy importantes en el tema hacendario, en el tema de los impuestos y en otros que son todavía mucho más importantes, no voy a decir graves, porque apenas lo voy a conocer en este programa, pero que tiene usted que conocer. A lo largo de este programa iremos aprendiendo con nuestros invitados qué reformas está haciendo el gobierno federal respecto a impuestos. ¿Hay nuevos impuestos? ¿Hay más impuestos? ¿Más altos? Sí y no. ¿Y cuáles? ¿Y cómo me tengo que prever de eso? ¿Y qué ha pasado con este tema que han dado en la opinión pública, la extinción de dominio, que si las leyes factureras me perjudica a mí o no me perjudica? Eso es lo que intentaremos determinar hoy, así es que relajados, tranquilos, por favor en el camino y déjenme a mí acompañarles durante los próximos 60 minutos con mis invitados. El contador Mario Sepúlveda, director de Traust aquí en la ciudad de Monterrey, en México, está con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación y muy contento de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Fernando Coronado, asociado de Traust. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Mario. Gracias por estar aquí también. Mario, este es un programa donde ya me conoces, nos queremos ir, no somos contadores, cuando la mayoría de nosotros no lo somos, pero muy preocupados de tanto que se ha dicho respecto a los cambios o reformas en el tema de Hacienda, impuestos, leyes, cárceles y todas las cosas que se han manejado en la opinión pública últimamente. Entonces, la idea de este programa es confirmar o no todo lo que se ha escuchado a este respecto y cómo yo, ciudadano común y corriente, algunos que somos más corrientes que ciudadanos y más comunes, pero ¿qué tenemos que hacer para poder enfrentar estos cambios que desde la autoridad o desde el centro del país la autoridad federal ha propuesto, ¿no? Entonces, si te parece, empiezo por lo que más, los términos que más nos asustan. Tú escoges los temas y le vamos dando. El tema de lo que le llaman la ley facturera, que asumo que este es un tema, este es un tema importante y relevante para nosotros, por el tema de que el gobierno federal ha dicho que en búsqueda de evitar la defraudación o evasión fiscal, ha endurecido las leyes para aquellos que trafican o se dedican al negocio de vender facturas con el fin de evitar el pago de los derechos fiscales, pero también se fueron un poquito más allá con aquellos que compren o adquieran ese mismo tipo de facturas, haya sido de forma voluntaria o no. Es correcto, Mario. Mira, una práctica a nivel nacional que habíamos venido viviendo en los últimos tiempos era este tema de la compra de facturas, ¿no? Es como una actividad y yo platico una anécdota en el colegio de las niñas, ¿no? De la niña más chiquita, el día de la presentación de los papás. Y, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y no, yo soy contador público y yo soy ingeniero y yo trabajo acá. Y de repente uno dice, yo vendo facturas. A Chihuahua volteé, ¿no? Y me le quedé viendo, ¿a qué te dedicas? No, yo vendo facturas de las buenas, ¿eh? Entonces le digo, oye, ¿y si sabes que es un delito lo que estás haciendo? Es como decir que yo me dedico a violar o que yo me dedico a robar o a secuestrar. A secuestrar. O no. O sea, la ignorancia en el tema a todo lo que da, ¿no? Y entonces, pues yo vendo facturas de las buenas porque las mías no tienen problema con el SAT, ¿no? A ver, no hay facturas de las buenas o facturas de las malas, ¿no? El hecho de ir a comprar y simular una operación, o sea, no es la compra de la factura, está simulando una operación que no existe y alguien está dejando de pagar un impuesto por esta simulación. Bueno, esto se volvió un deporte nacional, ha afectado mucho a las finanzas públicas y el gobierno federal está actuando en consecuencia. Bien o mal, extralimitándose o no extralimitándose, yo creo y soy un convencido de que se debe atacar el tema de las facturas. O sea, hay un ilícito ahí al que hay que atacarlo. El tema que aquí nos mortifica es, bueno,
¿A qué leyes le movieron para atacar esto? Porque ya había un artículo 69B donde se regulaba aquellas operaciones que no fueran reales, y entonces tenía una lista provisional de aquellas empresas que considerábamos que estaban en el supuesto, y luego una lista definitiva y una lista negra. O sea, Hacienda ya estaba trabajando sobre este tema, antes de este gobierno. Antes de este gobierno ya se venía trabajando. O sea, yo creo que se viene trabajando en todo este tema de el no pago del IVA y el tema de la compra de facturas, antes de que existiera el tema digital, desde que se empezó a trabajar con aquellas super bases de datos y que el ingeniero subiría a través de la titularidad del SAT, empieza a trabajar en esto, en el manejo de la información y en el cruce de información, ¿no? Entonces llegamos a las facturas digitales, llegamos a presentar DIOTS y llegamos a darles un sinnúmero de información al SAT, que hoy por hoy para hacer tu declaración anual, pues no tienes más que meterte a la página del SAT, te dice tú recibiste tantos sueldos y salarios, tanto de arrendamientos, vendiste tantas casas, te retuvieron tanto, y le das 2, 3 ajustes mínimos y presentas tu declaración anual. O sea, sin ser contador pudieras hacer tu declaración anual entrando a la página del SAT, porque la información ya la tiene el SAT. Entonces, esas bases de datos nos llevan a que ellos ya conocen mucha de la información. ¿Dónde están amarrando hoy y ahorita entro al tema de fondo de esta ley antifacturas? Pues la están amarrando con una cosa que se conoce como el sello digital, que es el que te permite facturar. Una vez que tú caes en esta lista provisional o en esta lista definitiva, lo que hace el SAT es que te baje ese sello digital. Y no puedes facturar. Y ya no puedes facturar, por lo pronto, en calidad de mientras, y no como cobrar, y se acaba el negocio. Y se acaba el negocio. Esto ya venía sucediendo, le están moviendo ahora al Código Fiscal para darse facultades la autoridad para hacerlo. Lo venía haciendo de hecho, ¿no? O sea, yo suponía que llegaba y te verificaba, oye, no tienes la cantidad de trabajadores que debes de tener para el negocio que dices que tienes, o no tienes los activos suficientes para hacer la construcción que dices que haces. Por lo pronto yo supongo que aquí se están haciendo actividades que no son reales, y bajo el sello digital. Pero bajarle el sello digital a una empresa es ahorcarlo. No puede facturar, no puede cobrar, no puede pagar nómina, no se muere una empresa por inanición. Vives del dinero que circula, ¿no? Entonces, bueno, esa reforma en renta le están dando una justificación. Ahorita platicaremos renta, Fernando ahí nos hará el favor de platicarlo, pero adelanto un poquito. Venía que con la simple sospecha te podían bajar el sello digital. No quedó así. En lo que va al Senado y en lo que regresa a la Cámara de Diputados, queda bajo un procedimiento donde te avisan que estás mal, te bajan el sello, tú tienes la facultad de defenderte y acreditar lo que a tu derecho convenga, decir, no es cierto, yo estoy así, y tan pronto presentes la contestación, ellos están obligados en un día a subirte el sello digital mientras se aclara tu situación. Estamos hablando de empresas de sospecha de venta de facturas. Es correcto. Hasta ahorita. Eso era como existía antes nuestra legislación. El delito era el que vendía las facturas. Entonces, al moverle al Código Fiscal en esta reforma que ya se publicó el 8 de noviembre en el Diario Oficial, es el que venda, y suben a la misma canasta al que compre. Al que venda y al que compre cometen estos delitos. Y lo grave es que le mueven a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Fiscal y al Código Penal Federal, llevando a aquel que compra y vende facturas en un monto por arriba de 7.800.000 y algo, 7.804.230 para ser exacto. Si tú en el año cometiste operaciones de estas, te van a tipificar como delincuencia organizada. Si tienes operaciones de 7.8 millones en el año, en este concepto de supuestas facturas falsas, ¿es correcto? ¿O la operación general de la empresa en 7.8 millones? No, en operaciones con facturas falsas. Ya. Si cometiste defraudación fiscal por arriba de esto... O sea, puede ser que la empresa facture más, pero si te agarran o sospecha Hacienda que facturaste indebidamente 7.8 millones, ese es ya... no que sospeche, que lo determine, ¿no? O sea, te tendrán que hacer una auditoría y determinar que existen esas operaciones ahí. Bien. Entonces, ¿qué agregaron a la ley de delincuencia organizada?
¿Y qué estaba en la ley de delincuencia organizada? En la ley de delincuencia organizada teníamos delitos como el secuestro, teníamos delitos como narcotráfico, ese tipo de delitos ahí. Entonces, agregan la fracción 8 bis y la fracción 8, donde la defraudación fiscal por arriba de estos 7.800.000 se considera delincuencia organizada. Y ahorita veremos las consecuencias que tiene el que lo consideren delincuencia organizada. Y agregan las operaciones inexistentes por arriba de estos 7.804.230. ¿Quiénes cometen el delito? El que la compra y el que la vende. ¿Sí? Otra vez, páreme la primera pausa. Quiere decir que en todo esto que estamos hablando y las preocupaciones de delincuencia, que te acusan de delincuente organizado por traficar, comprar o vender facturas, tiene que ver con operaciones por encima de los 7.8 millones. ¿Qué va a pasar con los que facturan menos y la típica una facturita? A ver, eso no implica que no cometas el delito y que no debas un impuesto porque está mal, pero no está tipificado como delincuencia organizada. Que lo importante aquí, delincuencia organizada, es un delito grave, que es arresto inmediato y sin derecho a fianza. No tienes fianza, no hay suspensión condicional y no hay acuerdos reparatorios. ¿Qué es eesto? No hay con que, aquí está, ya pago el impuesto, lo devuelvo y ya salgo. No, señor, vaya y purgue su pena. Sí, devuélvalo, pero como quiera. Como quiera, cometió un delito y tiene que pagar por ello. Déjame ir a una pausa. Regresando, sus preguntas las vamos a estar analizando. @GamesMario, mi cuenta de Twitter. Estamos con los directores o directivos de Traust. Y enseguida regresamos con más de este tema. No se vayan. El contador Mario Sepúlveda y Fernando Coronado de Traust con nosotros, hablando sobre, en principio, sobre este tema de la ley facturera, recapitulando sobre cuándo se convierte o se considera que en un tema de defraudación fiscal por comprar facturas falsas o vender facturas falsas, sobre todo estoy en el supuesto de que usted, quien está escuchando, pudiera haberlo hecho o considerado. Si lo hace por operaciones de 7.8 o más, Hacienda se puede ir contra ustedes bajo el régimen o el delito de delincuencia organizada. ¿No? Es correcto. Con el agravante. Los demás, aunque, oiga, pues yo nomás facturita chiquilla ahí, poquis, como quiera hay un... Como quiera tienes un problema. No es delincuencia organizada, pero como quiera hay un delito, ¿no? Sí, sí, puedes caer en la defraudación fiscal, y en un momento dado, pues deberás el impuesto de lo que te determine la autoridad. Aquí el hecho de hacerlo grave o no grave es... El monto. El monto. La autoridad está suponiendo, arriba de ese monto, este señor ya lo estaba haciendo con dolo y lo estaba haciendo. Es que el grave problema en esto es aquellas empresas que pueden ser mixtas, Mario. O sea, hay empresas ¿Cómo mixtas? Hay empresas que se dedican a vender facturas. Correcto. Se constituyen exprofeso para cometer el delito. Esa empresa pues va a tener más de los 7.800.000, júralo, porque se hizo y nació para eso. Eso lo hacen diario. Bueno, pero hay empresa... El taller mecánico del señor aquí en la calle de Matamoros, que tiene su taller mecánico y trabaja como mecánico y repara carros. Y ahí se le atora el chivo al final del mes y llega un amigo y le dice, oye, véndeme una facturita, ¿no? Para poderla deducir en el negocio. Y le factura a una empresa regular y la meten como la reparación del carro de algún funcionario. Pues resulta que esa factura es una operación inexistente. El negocio sí existe, el señor se dedica a hacer una actividad lícita, pero el acto que realizó en ese momento, pues puede ser ilícito. Si la autoridad detecta que esa factura que metieron allá no hubo la reparación del carro, porque el carro a lo mejor ni existía, o a lo mejor, no sé si me explico, pues, ¿tú cómo te das cuenta que ese señor está vendiendo facturas o no? Si tiene una actividad. Ahí es donde se puede, donde el que no tiene y no debe nada, se lo pueden llevar un problema. Entonces, pues platicábamos ya un poquito ahorita de esto de llevarlo a delincuencia organizada. Yo quisiera, Fer, si entráramos un poquito a cómo se amarra esto con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, Mario. El 9 de agosto del 19 se publicó en el Diario Oficial una nueva ley, que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual viene a sustituir a una ley federal que teníamos de extinción de dominio y a una serie de leyes que teníamos en los estados.
¿Qué diferencia hay entre esta nueva ley y la otra ley? ¿Nos puedes reubicar en el tema del concepto de extinción de dominio? Sí, claro. Aunque no sea conceptual, nada más... ¿En qué consiste la extinción de dominio? Es. La extinción de dominio es el que la autoridad pueda disponer de aquellos bienes que tuvieron o que fueron producto o que tuvieron alguna relación con un delito. Pero este procedimiento en esta nueva ley está contemplado bajo un procedimiento meramente civil. Va a quedar muy claro cuando hagamos la comparación con el decomiso. Yo voy y decomiso unos bienes cuando bajo un procedimiento penal determino que un imputado cometió un delito penal, vamos a poner narcotráfico, y le decomiso sus bienes y pasan al poder de la nación. Bajo el procedimiento de decomiso, una vez que se determinó que el señor cometió un delito por causa penal. ¿Sí? En este caso, narcotráfico. En este caso, narcotráfico. El ejemplo. La extinción de dominio sería... La extinción de dominio es un procedimiento civil que va sobre los bienes, no va sobre el que cometió el delito. No necesito que determinen que aquel procesado o imputado cometió el delito de narcotráfico para yo poder actuar y hacer esa extinción de dominio y que esos bienes pasen a poder de la nación. Pero tendría que declarar culpable a la persona primero. No, lo que tengo que determinar es que esos bienes fueron producto de una actividad ilícita. Vamos al caso. Yo compré una factura, ¿verdad? Y al comprar esa factura, compré facturas por más de 7.800.000. Delincuencia organizada y me inician un procedimiento. Lo que yo tendría que demostrar, o el MP lo que tendría que demostrar en el procedimiento civil de extinción de dominio, tocayo, es que existe un delito. El delito que fue el de comprar la factura. Sea delincuencia organizada o no sea, y no sé en qué va a acabar el imputado. Yo inicio un procedimiento civil, me voy con un juez de lo civil y digo, el señor compró una factura falsa, la cual es ilícito. Y bajo ese ilícito, inicio el procedimiento de extinción de dominio. Independientemente del juicio penal. Independientemente del juicio penal. Bajo un procedimiento... bajo un método de oralidad donde lo vas a acabar en mes y medio, 2 meses y le vas a quitar los bienes al señor. Y aparte se va a permitir otorgarle al MP medidas precautorias donde los vas a poder tener en custodia antes de que se acaben siquiera esos 2 meses. Entonces, estas reformas a la ley de delincuencia organizada, amarradas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio o a la nueva Ley de Extinción de Dominio, bajo esta figura que nada tiene que ver con una ley penal, que es meramente civil, pues nos pondrían a temblar a muchos de los que vivimos en este país, ¿no? Significa que a la persona que están acusando de delincuencia organizada, le abren su juicio penal y todavía antes de que lo puedan declarar al final del proceso inocente o culpable, ¿ya le quitaron los bienes? Sí, es correcto. Es un procedimiento porte. ¿Y qué pasa cuando, si al final del juicio la persona resulta no culpable? Si ya los bienes ya los tiene la nación. Sí, pero eso no le quita el hecho de que la extinción de dominio esté justificada bajo el argumento, a lo mejor no cometió el delito de delincuencia organizada. O sea, no está amarrado una cosa con otra. No está amarrado. Entonces, lo único que tiene que demostrar, y va a haber una sentencia en ese juicio civil, es que esos bienes son producto de un delito. Lo persigas o no lo persigas el delito allá. Lo juzgues o no lo juzgues. Lo encarceles o no lo encarceles. Bien. Ahora, el tema penal por delincuencia organizada lo entiendo por el monto. La parte del decomiso de bienes, de parte de Hacienda, la Secretaría de Hacienda o el gobierno federal, ¿tiene que ver también a partir de un fraude fiscal de un monto determinado? No. De la comisión de un delito. O sea, ¿Y qué tipos de delitos serían estos? Mira, entonces, más allá de los que ya sabemos de homicidios, de narcotráfico, de secuestro y demás, en el tema fiscal. De mi interpretación de esta nueva ley es para todos los delitos. Esa es mi interpretación muy personal. Lo que todo mundo ha estado
esgrimiendo es, ¿qué decía la ley anterior? O ¿hacia dónde iba dirigida? Iba dirigida hacia los delitos de secuestro. O sea, ¿cuándo se podía hacer la extinción de dominio? Los delitos de secuestro, los delitos contra la salud, el robo de vehículos, la trata de personas, los delitos relacionados con la ley federal contra la delincuencia organizada. Hacia allá iba. O sea, esos delitotes, ¿sí? Esta nueva, pues va contra corrupción, contra lavado de dinero, contra encubrimiento, contra delitos cometidos por servidores públicos, contra la extorsión. Pero va como prioritariamente, y así lo dice, prioritariamente encaminada a estos delitos, pero es contra cualquier delito yo puedo aplicar la ley de extinción de dominio bajo un procedimiento civil. Y va a ser, y al dictar una sentencia, el juez de lo civil en este procedimiento de oralidad, pues no van a ser decomisados, van a ser extintos tus derechos sobre esos bienes, ahora son de la nación. ¿Qué tipo de delitos aplicaría esto en el tema fiscal? La compra de facturas, que ese es el que nos está mortificando, como iniciamos ahorita el tema. Sin ser un monto de 7.8 millones. Sin ser un monto de 7.8. O sea, si una empresa, persona física o una persona moral compró una factura involuntariamente, le vendieron una factura que resultó ser de una empresa que le vendió esa factura y resultó ser ilegítima, o no sé cómo se le llame, y se la detectan a esta empresa, ¿con eso es suficiente para poder activar la ley de extinción de dominio? O sea, distinguir dos cosas. Hubo una reforma donde nos volvieron delincuencia organizada, y con las características del delito de delincuencia organizada, que es la privación de la libertad, la no caución, la no reparación del daño, todo lo que platicábamos ahorita. Pero hubo una ley anterior que salió, que todos andamos como que en Babilonia, donde me pueden extender el dominio al cometer cualquier tipo de delito. Y dentro de estos delitos, en el tema fiscal, está la compra de facturas. No sé si... Sí. Y corren en cuerdas por separadas. O sea, eso es lo grave. ¿Qué va a haber? Pues va a dar para mucho tema esto. Pero porque ahorita me puede decir... Cuando hablas de cualquier delito, ¿qué pasa si de pronto pasa Hacienda a tu casa y dice, a ver, tú de tu casa, demuéstrame que esta casa fue producto de tu trabajo? De una actividad lícita. Y que pagaste impuestos sobre todo ello, ¿puede ser? Sí, o que no pagaste suficientes impuestos sobre una transacción. La ley lo que reza es que lo que tú tienes que demostrar de estos bienes es que son producto de una actividad lícita. ¿Sí? Entonces, pues claro, pudieran decirte que esos te los robaste, ¿no? Y entonces te van a aplicar la ley de extinción de dominio. Entonces tú tendrías que demostrar que... Un ilícito es que compraste algo y no pagaste los impuestos. Claro. O que no pagaste los suficientes impuestos. Claro. O que no tuviste el ingreso suficiente para poderlos comprar. Entonces creo que da para mucho esta ley. Ahora, ¿cómo me amparo? Dice todo el mundo. Pues no, pues ¿cómo te amparas? Pues tendrías que irle a decir, oye, quiero ampararme porque esta cuenta que tengo en el banco, pues fíjate que nunca pagué los impuestos y me quiero amparar. Pues no, te vas a amparar o vas a defenderte una vez que la autoridad actúe. Antes no pudieras defenderte. Claro, y además pues estarás evidenciándote de algo. Ahora, el hecho de que mencionaste algo, ¿puede Hacienda de pronto llegar y decirle, a ver, tú en tu cuenta bancaria tienes tanto dinero guardado y tus declaraciones dices que has tenido tantos ingresos, no me cuadra? ¿Eso también pudiera ser suficiente como para poder congelarte las cuentas del banco? ¿Quitarte tu dinero? A ver, no es así como lo decimos. Digo, se tendría que iniciar un procedimiento, el cual lo pudiera iniciar el SAT o lo pudiera iniciar el Ministerio Público, donde primero tengo que demostrar la existencia de un delito. Ya, eso es primordial. A partir de ahí... Lo que no me queda muy claro para los no contadores es, en el tema fiscal, delito. Ya sé que la compra-venta de facturas, eso es un delito. Fuera de ese concepto, hay otra cosa que puedo categorizar yo como delito en el tema. Es decir, a ver, este deporte mundial, no nacional, pagar menos impuestos que los que nos correspondan. Tendrían que determinártelo vía una auditoría. Ya. ¿Verdad?
O sea, sí, La sí, simple sospecha, el rumor es la simple sospecha de que van y te dicen, ese coche, a ver, ¿de dónde sacaste? Esa casa no es, te la quito y te la congelo, ahora demuéstrame que sí tuviste cómo comprarla, no si te la robaste o no. es correcto. Entonces, lo que tú le tienes que demostrar a este juez civil, donde vas a ir a correr el procedimiento de extinción de dominio, es primero acreditar que existe un delito, ¿no? Ya. Entonces, para acreditarlo, pues si el señor no le ha quedado firme el tema de que debe impuestos, pues no hay un delito todavía. Pero eso ¿Verdad? entonces se sigue privilegiando la presunción de inocencia. Claro. ¿No? Sí, En este sí, caso sí. en particular. Sí. Pero en el caso de que te suban a delincuencia organizada y te inician un procedimiento allá, yo creo que para el juez de lo civil va a ser muy fácil que le Asociar. acrediten que existe un delito. Aunque esté en proceso. Está el proceso, un delito penal por delincuencia organizada, que se inició con unas facturas falsas. Entonces lo que tienen que acreditar es que hay unas facturas que son falsas. Y eso ocasiona el delito. Y entonces sí. A inicias final todo el de procedimiento. cuentas, y para irme una pausa, todo esto está enfocado al tema de las facturas, de la gran industria de facturas falsas que se despertó en el país, generó en el país en los últimos años. Es correcto. Es donde se está concentrando Hacienda. Es correcto. No necesariamente en el pequeño contribuyente o en el mediano empresario que pues, de pronto ahí tiene que buscar cómo pagar, sacarle jugo a pagar menos impuestos y ganar más lana, ¿no? Obtener una ganancia mayor. Básicamente es donde está el espíritu de todos estos cambios. Sí, es correcto. Muy bien. Vamos a una pausa, no se vaya. Fernando Coronado, Mario Sepúlveda de Trust está con nosotros esta tarde aquí en La Guillotina. Ya regresamos. Bien, ya regresamos nuestra charla sobre estos cambios de fiscales que el gobierno federal está decretando. Mario Sepúlveda en la primera mitad del programa ya nos ha dicho con claridad cuáles son parte de las preocupaciones sobre estos asuntos. Ahora, esto es, muchas de las personas que nos están escuchando dirán, bueno, ni facturo 7.8 millones y pues a lo mejor sí evadir el impuesto, pero poquis, de aquí a que Hacienda baje de los grandotes a los chiquitos va a pasar un buen tiempo, en fin. Sin embargo, hay otra parte, la doméstica, que es la que también está preocupando a muchos respecto a las reformas fiscales, en la ley de ingresos. Aunque se está discutiendo todavía el presupuesto del gobierno federal, la parte de los ingresos, es decir, cómo piensa obtener los recursos del gobierno federal, que se llama ley de ingresos, esa ya está aprobada, ¿no? Por los legisladores. Ese ya está aprobado. Esa ya es ley. Entonces, si ya está aprobada la ley, mediante cómo piensa ingresar dinero el gobierno federal, ustedes en Trust, díganme en dónde ven focos de atención importantes que debamos de conocer. Muy bien, Mario. En el tema de servicios digitales, para la prestación de ese tipo de servicios, lo que está comenzando a hacer la autoridad con el tema de la ley del impuesto sobre la renta es que va a comenzar a grabar este tipo de ingresos, en el cual las plataformas digitales como Airbnb que van a comenzar a hacer una retención, ¿sí? Donde va a poner aquel que pone su propiedad a que le renten a través de una de estas plataformas digitales, va a comenzar a tener una retención de impuesto que va a ser definitiva como tal. A ver, entonces, sí, porque lo que se hablaba era... No va a haber nuevos impuestos. Que Airbnb, sí, bueno, aparte no nuevos impuestos, eso lo dicen todos en campaña, pero Airbnb va a tener que pagar, pero no yo, que pongo mi depa, mi casa, pero lo va a pagar la empresa. No, pero lo vas a pagar tú porque Airbnb te lo va a retener, Mario. O sea, obligo al de la plataforma digital a realizar una retención del 20%. Vamos a un término muy doméstico. Mario Gámez tiene una casita que vivió antes de tener a la familia más grande, y una casita chiquita en la cual la renta. Y la renta bajo esta plataforma digital. Antes, la plataforma te cobraba una comisión por administrarte la renta y te entregaba tu dinero. Tú no lo declarabas bajo ningún esquema porque te lo depositaban en la cuenta que tú le indicaras que te lo depositara. En Estados Unidos, en las Bahamas, en Europa, en donde tú quisieras te lo podían depositar, ¿no? En los Países Bajos, en donde fuera. Ahora, ¿qué dice? Oye, como yo no tengo el control de qué sucede y a dónde se va ese dinero, porque la plataforma está radicada en un país donde no se pagan impuestos, pero la propiedad que se renta está aquí.
y el que renta de manera regular bajo un contrato de arrendamiento sin utilizar una plataforma digital, pues se tiene que dar de alta y tiene que pagar y hacer todo. ¿Por qué ese no va a pagar? Entonces, pues yo creo que el gobierno sí está cumpliendo, no va a haber nuevos impuestos. Estoy haciendo que pague el que no pagaba. Como no tengo manera de controlarlo, al que voy a obligar es a la plataforma. Si quieres que opere tu plataforma en mi territorio, pues tendrás que retenerle cuando le pagues a Mario Gámez su servicio de prestarte la casa para que la rentes, tú cobras la renta, le cobras tu comisión y le cobras una retención del 20% de impuesto sobre la renta. El obligado a enterarla es el Airbnb, no Mario. Y para Mario se va a considerar un pago definitivo. No te van a obligar a hacer ni contabilidad. No tengo que hacer declaraciones, nada. Pero sí te van a cobrar un impuesto porque no venías pagando impuestos sobre esto. Eso en la industria digital implicará un posible incremento de precios que van a querer compensar en ello. Pero eso es especulación, ¿no? Obviamente. Sí, es un incremento de precios para la persona que ya tenía estipulado más o menos cuánto necesitaba obtener de su propiedad. Sí, porque voy a recibir menos. Es correcto. Porque ahora me están reteniendo esos impuestos. Sí, es correcto. Ahora, cuando hablas de plataformas, hablábamos de Airbnb, por ejemplo, pero esto incluye los de transporte de pasajeros también, Ubers, Cabify, ¿o esto es diferente? Es diferente. Es diferente. Eso sí, ahorita te lo platico como tal, pero sí es diferente. Muy bien. Adelante, Fer. ¿Qué más? En el tema de esto ya está, perdóname, ya aplica lo de Airbnb y propiedad, ¿eso ya? Eso ya se aprobó en Cámara el día 30 de octubre. No se ha publicado en Diario Oficial. Estamos esperando la publicación en Diario Oficial. Pero ya no hay para atrás. Ya no hay. O sea, en unas semanas, el que rente a través de Airbnb va a empezar a recibir menos. A partir del 1 de enero. Esto es para que aplique a partir del 1 de enero. Tiene razón, presupuesto 2020. De igual forma, con el tema de la subcontratación laboral, también hay un cambio con el tema de los outsourcing. Es correcto. Habían hecho la iniciativa que el objetivo era que se retuviera el IVA al 100%. Al final de cuentas, ya cuando regresó al Senado, quedó una retención del 6% del IVA que se fuese a trasladar, únicamente por el concepto como subcontratación laboral. Uh-huh. En esa parte ahí quedó. En el sector primario hubo también un cambio para todos aquellos del sector primario que tenían... Me regreso sí, claro. ¿Cómo estaba antes lo del outsourcing con este cambio? Antes no había una retención del IVA, tú contratabas a una persona bajo el esquema de outsourcing, pagabas el servicio que te estaban cobrando, pero ¿qué es lo que dijo el gobierno federal? Sí, nomás que todos esos de outsourcing son de mentiritas. Y entonces es una venta de factura disfrazada. ¿Qué quiero? Que ahorita, pues aunque sea el IVA, me lo paguen. Entonces decía, pues reténles el IVA tú que contrataste el outsourcing, tú entéramelo para poderlo hacer deducible. Bueno, la negociación quedó en donde levantaron las manos las empresas como Powerman, como aquellas que son unas empresas de outsourcing realmente... grandes e importantes, sí, grandes y importantes, es correcto. Dice, oye, está bien, juego para que le des en la torre a todos los que andan de mentiras, pero... pues nomás que yo tengo actividades donde traslado IVA y tengo IVAs acreditables y no me sale, me va a quedar a favor todo el IVA que tengo acreditable de que pago de la luz, que pago de la renta de las oficinas, de la renta de los carros. Entonces, pues reténme una cantidad menor. Y quedó una retención del 6% en lugar de una retención de todo el IVA. No existía retención en este tipo de servicios. Muy bien. Es correcto. Ahorita, en uno de reforma que hubo para el sector primario, ya llevaron para que en caso de que llevaras actividades empresariales o comerciales distintas al sector primario, que tengan las mismas reglas de operación que el sector primario, con las exenciones y demás, te vayas ¿Qué es el sector primario? Todo aquel agricultura, silvicultura, pesca y ganadería. Es correcto. Para todo el sector va a haber ese pequeño apoyo que tenías actividades diferentes a ese tipo de sector que las puedas sumar a tal. Este sector siempre ha estado privilegiado con una tasa preferencial, una reducción en la tasa del impuesto sobre la renta del 50%. Entonces, en lugar de pagar el 36%, pagas el 16.5% para que me dé, ¿sí? Bueno, pero tendrías que demostrar que te dedicabas a la agricultura, a la caza, a la pesca, a la silvicultura, para en más de un beneficios. 80% de tu actividad. Muy bien.
Pero si tú industrializabas y te dedicabas a la ganadería y aparte, pues cortabas la carne y la empaquetabas y la entregabas, entonces ya no era sector primario porque ya industrializabas parte de lo que hacías. Correcto. Entonces, le están dando el beneficio de que si, aparte de estar en el primario, industrializas algo para aquellas asociaciones que ya lo venían haciendo, que se generaba una sociedad de producción rural donde se ponían de acuerdo todos los ejidatarios y demás e industrializaban lo que hacían en ese ejido, sembraban ahí el nopal y lo empaquetaban y le ponían dulce para venderlo, bueno, poder seguir considerando los beneficios del sector primario, todo el proceso, aunque integres el proceso de industrialización. Muy bien, se les extiende el beneficio. Eso yo creo que es muy, muy bueno. A ver, pues para darle, porque sé que el tiempo va así rápido. Impuesto sobre la renta, que es lo que platicaba ahorita Fer, pues ya platicó lo de el Airbnb, ya platicamos esto del sector primario. Había una reforma importante a las ventas de catálogo que la traían por ahí, que la señora que anda vendiendo el Tupperware y ahora cómo les van a retener y les van a causar el impuesto. Todo esto en el ir y venir de las cámaras quedó fuera, no prosperó esta reforma, pero abrieron la puerta para que a través de reglas de carácter general la autoridad, o sea el SAT, pueda decir cómo lo van a causar. ¿Eso es bueno o es malo? Pues no lo sé, ¿no? Porque... A ver, ¿ventas de catálogo es todas las ventas por internet? No, ventas de catálogo es el canvaseo casa por casa. Ya, muy bien. Los zapatos, la ropa, el Tupperware, queda igual, eso, por lo pronto. A ver, queda sujeto a que el SAT a través de reglas diga cómo van a causar el impuesto a estas personas. Entonces, pues, nos quedamos en un desconocimiento de qué vaya a pasar, pero por lo pronto la propuesta de reforma que había ahí no prosperó. Bien. Tenemos por ahí en renta, como último comentario, aunque hubo algunos otros detallitos más que no considero yo así trascendentales, en el tema de los arrendamientos se hizo mucho ruido en decir, oye, si no doy la factura, ahora me van a denunciar y van a decir que no estoy dando las facturas, en el caso de arrendamientos de casa-habitación. La reforma consistió, y así prosperó, en decir, si tú vas a denunciar a través de un juicio, con un oral de arrendamiento para echar a la persona que no te está pagando la renta, lo primero que tienes que llegar a demostrarle al señor juez para la denuncia, pues son los recibos que expedías de la renta. Eso es lo primero que te tiene que pedir el juez. Oye, no, es que no le daba recibo, pero fíjate, aquí me depositaba y aquí está el contrato, pero yo nunca lo declaré. El juez tiene la obligación, hoy por hoy, de denunciar al SAT y decir, este señor quiere que saque a alguien de su casa, pero no ha declarado la renta, no tiene recibos y no ha declarado la renta. Entonces están juntando a las autoridades para efecto de enterarse de qué está sucediendo. Entonces, ¿qué dice el gobierno federal? Pues no te aumenté ningún impuesto, solamente estoy haciendo que se apliquen los que ya estaban, que no se estaban aplicando, ¿no? Eso es el tema de rentas. Eso es el tema impuesto sobre la renta. Muy bien, déjame ir a una pausa, enseguida regresamos a la parte final y si quedaran temas pendientes, bueno, pues ya después los convenceremos a nuestros invitados para que vuelvan a regresar aquí al programa. Pero sí, en temas importantes les estoy escuchando y les estoy leyendo a través de mis plataformas de redes sociales. Es La Grillotina, no se vaya, ya regresamos. Bien, hacia la parte final de nuestra charla, Mario Sepúlveda, Fernando Coronado, ejecutivos y directores de Trust, tratando de entender estos cambios en las reformas fiscales. Déjeme preguntarle algo, Fernando Coronado, el tema del IVA, ¿se afecta el IVA? ¿Se movió el porcentaje de cobro de IVA? ¿O qué cambios esta autoridad federal está previendo para el 2020? Bueno, el objetivo va también con el tema de servicios digitales. Para todos aquellos servicios que están mediante aplicaciones que están brindando servicios de televisión y demás, están considerando grabarlos a la tasa del 16%. O sea, Netflix es un ejemplo de esto. Es correcto, así es. ¿Netflix ahorita no paga impuestos? Sí. ¿El servicio de Netflix no paga impuestos? En México no. No. En México no está. Pues no sea lo mismo, ¿no? Es la diferencia entre decir, ¿es un nuevo impuesto o estoy cobrando lo que no se pagaba? Estoy cobrando lo que no se pagaba. Es correcto. Muy bien. Entonces, Netflix tendrá que cobrar... El tema es la repercusión que va a tener en la bolsa de la persona. O sea, yo sí, estoy seguro que Netflix pues va a incrementar el precio si ahora tiene que pagar un IVA en México. O Netflix te dirá, si no me cobra un IVA ahorita,
te dirá muy bien, siguen siendo los pesos que pagas más ahora. Más el IVA que puede más el tener que pagar. 16%, que ese no se movió. Ese no se mueve. 16%. Es correcto. Es correcto. Para esa razón tuvo que separar qué se considera el servicio que se prestaba en México. Entonces, ya la plataforma digital, al momento de que se considera que se presta el servicio en México, van a cobrar el IVA por ese sentido. Con el tema del transporte, el tema de Uber, también, de igual forma, este servicio de plataformas digitales lo que está buscando es que se pague el IVA correspondiente, de la misma forma. Tampoco Uber ahorita, Cabify, Didi están cobrando ni pagando reimpuestos. Y Uber se agarraba, tocayo, de decir, estoy prestando un servicio de transporte público. El transporte privado. Bueno, Bueno, era su defensa, decían que era un acuerdo privado. Bueno, y entonces, lo que está exento del IVA es el transporte público. Entonces, si tú lo haces, ¿qué le movieron a la ley? Si tú prestas el servicio a través de una plataforma en tu vehículo particular, causarás el IVA al 16%, ¿no? Ándale, una transacción comercial normal. Una transacción como cuando tú rentas un camioncito para que te lleven a algún evento y te llevas a toda la gente a la oficina, te cobra el transporte y te cobra el IVA. Porque muchas de las defensas de los servicios de plataformas, Ubers, Cabify, Didi, etcétera, justamente en el pleito, por ejemplo, que hay ahorita en el caso de Nuevo León. No necesito concesión porque no soy privado. necesito concesión, no necesito permiso del gobierno para operar, este es un acuerdo entre particulares nada más, es un servicio privado. Pero entonces un servicio el privado decir eso te causa el IVA. paga entonces el 16%. Por ser una prestación de un servicio. Y así va a ser. Y así va a ser. Entonces a partir del 1 de eso ya es ley. De ley. Aprobado. Esto ya está aprobado en cámaras, no está publicado en Diario Oficial. Pero pues no hay objeción para que se publique, entonces prácticamente estamos diciendo que a partir del 1 de enero todos estos servicios de transporte de pasajeros con plataforma van a pagar el 16, que seguramente va a ser trasladado al costo del servicio. O sea, dicho de otra manera, que lo más probable es que se incremente el costo del transporte de Uber en un 16%. En un 16%. Es correcto. A Así partir es. del 1 de enero. Y ya con respecto al IEPS, este impuesto para el tema de los tabacos y las bebidas saborizantes, hubo un ajuste en el incremento por el tema de la inflación, en la cual que está marcando la autoridad, y esta cuota la van a subir un poquito más el IEPS, ¿no? Y eso va a hacer que tanto el tabaco como las bebidas suban más. Sí. ¿Y en qué importe? ¿En qué proporción? Y hicieron un razonamiento, tocayo. La autoridad dice, en ese mismo afán de yo no estoy incrementando nuevos impuestos, son los que estaban. En el caso de tabacos labrados, la última vez que se ajustó la tasa a aplicarse fue en el mes de diciembre del 2010. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál es la tasa de inflación de diciembre del 2010 a diciembre del 2018? Bueno, lo que subió la inflación es lo que le vamos a subir a los tabacos. En el caso de tabacos eso es de un 40% lo que tendrían, más o menos, 38 y garras, por ahí del 40%. En el caso de las bebidas saborizadas, anda alrededor del 7%, porque la última vez que se actualizó el tema de bebidas saborizadas fue en el 2017, cuando tuvimos aquella reforma a que todas estas bebidas, la ley contra los gorditos, ahí fue donde le movieron, que fue en el 17, entonces están actualizando con inflación del 17 ahorita a diciembre del 19. Muy bien, entonces, ¿van a pagar un 40% más? Los cigarros, sí. Los cigarros. ¿Y los refrescos? Un 7%. Un 7% más. Digo, para concientizar y traerlo al piso de la gente donde lo va a sentir, ¿no? Ver la empresa cuánto va a amortiguar y cuánto va a trasladar directamente al comprador, ¿no? Que eso no necesariamente es automático. ¿Tienen información de qué va a pasar con las compras en línea? Amazon, Mercado Libre y demás. Esto lo refiero porque el señor Trump ya se salió con la suya. Ahora tú compras en línea en Estados Unidos y ya viene el tax, que antes no estaba en todas tus transacciones. ¿Es lo mismo en México? A ver, tú no tienes un impuesto en la compra de las mercancías. Tienes un impuesto en la introducción al país de manera legal de una mercancía que compraste en el extranjero. Si tú compras en línea... Pero yo cómo lo sé, yo compro Mercado Libre, compro Amazon.com.mx o compro cualquier plataforma de tienda comercial
en México. Es correcto. El tema es de la compañía que te lo está surtiendo. Si la compañía que te lo está surtiendo de un proveedor nacional, no hay ningún impuesto adicional que a ti debas de causar, porque porque no hay una importación. Si viene de un proveedor, aunque sea una transacción de compraventa comercial. Sí, como tú fueras aquí al Walmart a comprar algo. ¿Sí? A Walmart sí me cobran un impuesto. Porque tú compras, te cobra el impuesto al valor agregado del producto. Correcto. Ese, el cual si era una venta en el territorio nacional, ya se venía cobrando. Ya, muy bien. Entonces, sin modificaciones en el tema de las compras en línea. Muy bien. Ahora, entonces, para resumir, ¿algo más que falte por complementar, Fer? Bueno, en el tema de estas reformas a leyes fiscales, los impuestos que me acaban de mencionar, esos entran en vigor a partir de enero, una vez que se publique en el Diario Oficial. Eso es correcto. Lo de la extinción de dominio, tocayo, esto ya es un... Eso ya está publicado en el Diario Oficial. Ya está publicado en el Diario Oficial. ¿Para que entre en vigor también el 1 de enero? El 1 de enero, es correcto. ¿Ya no hay discusión en las cámaras de esto? Ya no hay discusión en las cámaras, ya está autorizado. Incluso, ahorita que platicábamos de ley de ingresos y la reforma renta, IVA, código, IEPS, derechos, tampoco hay discusión ya en las cámaras. No se ha publicado porque van a publicar el paquete económico completo. Esta reforma con su ley de ingresos, con su ley de egresos. La que no está lista y todos están discutiendo a qué le mueven, ni a qué le suben, ni en qué gastan, es la ley de egresos, que tendrán hasta el 15 de noviembre para poderla terminar según las fechas determinadas, ¿no? Pero deberemos de estarse publicando antes del día último de diciembre. En la ley de ingresos ya aprobada, ¿ya viene modificado el monto de lo que espera recaudar la Federación con todos estos cambios que viene? Sí. ¿Y en cuántos? Yo quiero suponer que están calculando ingresos extraordinarios en el presupuesto 2020 con todas estas modificaciones. Digo, el parámetro macroeconómico sobre el cual está proyectada la ley de ingresos es un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, un precio del barril de $49 por barril, un Producto Interno Bruto del 2%. ¿Cuánto vamos a tener? ¿Del punto 40? ¿Del punto 29 de crecimiento en este año? Entonces, bueno, pues acá estamos pensando que el próximo año el país debe de crecer un 2%, una inflación del 3%, así como se ha apretado la economía, pues yo no sé si la inflación nos dé para que ande en ese 3% o ande por arriba. Entonces, bajo este marco macroeconómico es como está estimada nuestra ley de ingresos y como se han hecho los ajustes a esto. Ahora, pues sí, claro que les está dando una recaudación menor, y por eso están apretando programas y haciendo recortes en mucho del gasto. Y es la discusión que todavía está ahorita en Cámara en esta ley de egresos, ¿no? ¿Por qué todavía escuchamos que hay reuniones, por ejemplo, entre empresarios organizados, CAINTRA, por ejemplo, Adrián Sada Cueva reuniéndose con funcionarios o con senadores de la República tratando de ver si o discutir o plantear la problemática de la ley de extinción de dominio y demás? ¿Hay momentos, hay forma todavía de frenar esto? No, esta ley ya está publicada. O sea, es una descarga emocional nada más ir a platicarles. Digo, pues es como... hacerles llegar su sentir. Es como ir con el padre y no decirle nada. Pues nada más, ¿no? Ya o ir con el psiquiatra, que nada más te van a escuchar, ya te sientes mejor, ¿no? Ya te sientes mejor. Platícame tus problemas. Así decía mi papá, es como ir con el sacerdote y no decirle nada. Bueno, pues vamos a ver en qué resulta esto. Obviamente, recomendaciones generales, tocayo, para lo que viene a partir del 2020. Mira, pues obviamente recomendaciones es pues, alejarse de los delitos, ¿no? El tema de esta práctica nacional de comprar facturas para efecto de bajar los impuestos, pues la verdad es que el impuesto sobre la renta que pagan la mayoría de los contribuyentes es un impuesto sobre una tasa efectiva realmente razonable. El grave problema que tenemos es que todo el mundo se siente dueño del IVA. Y que dice, es que me sale mucho IVA. Pues bendito Dios que te sale mucho IVA, quiere decir que vendiste mucho. Y tienes que hacerte la idea de que ese dinero no es tuyo. Se lo cobraste a un tercero y tú eres un recaudador autorizado por la autoridad para agarrar ese dinero y enterarlo. Desgraciadamente hemos basado nuestro negocio en decir, es que lo que yo me gano es el IVA. Pues entonces no tienen negocio, realmente. Y disculpemos las palabras, se ha crecido mucho en este país bajo el concepto de que el IVA una parte es mía, ¿no? A ver,
así ha nacido. A mí me... Pero sí, seguirá habiendo instrumentos a favor de que te da la misma autoridad, que te da el mismo gobierno para tratar de deducir impuestos y sacarle la mejor provecho posible. Para hacer una planeación en el impuesto que tú estás pagando. ¿Cuál es el impuesto que tú estás pagando? El impuesto sobre la renta. Oye, y lo puedo diferir, y lo puedo pagar en 4 años, y en 5 años, y podré tener algunas estructuras que me permitirán aminorar mi tasa efectiva de impuesto sobre la renta y tener tasas efectivas menores al 35% porque estoy aprovechando pérdidas, porque estoy aprovechando deducciones, porque estoy aprovechando una deducción anticipada que me permitió la autoridad. Pero el IVA es un efecto muy sencillo, que es donde todo el mundo quiere hacer planeación. ¿Cuánto cobré de IVA yo? Le trasladé a un tercero. ¿Y cuánto me trasladaron a mí? Lo único que tengo que hacer es enfrentarlo. ¿Cuánto me cobraron a mí? ¿Cuánto cobré yo? Y la diferencia se la tengo que entregar al fisco. Si esa diferencia me la quiero llevar a mi casa, ahí es donde estamos empezando con el problema. Muy bien, pues vamos a mucho más que hablar y como dice Mario Sepúlveda, va a haber mucho más de qué hablar sobre este tema. Obviamente cuando esto ya empiece en funciones a partir del 1 de enero nos vamos a dar cuenta de hasta dónde llegan estos cambios y estas reformas hacendarias de parte del nuevo gobierno federal. Mario Sepúlveda, gracias por estar aquí como siempre, tocayo. Siempre a tus órdenes, tocayo, y un saludo grande a todo tu apreciable auditorio. Gracias. Fernando Coronado, gracias, Fer. Gracias, buen día. Gracias a ambos directivos de Traust y gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta donde quiera que se encuentren a través de la Grillotina. Muy buenas tardes.